Clase número 12. Integridad histórica de los evangelios. Las fuentes de los evangelios. En este aspecto hay mucha variedad, hay mucha variedad en las fuentes. En número. Suman más de 5.000 las copias de manuscritos griegos, esto es, sin contar las versiones y citas de los evangelios en otros documentos. Tales números prueban que el Nuevo Testamento es el texto antiguo más documentado que existe. Veamos una comparación con otros autores de textos griegos más o menos contemporáneos. Veremos la lista de estas obras y los manuscritos que existen actualmente de ellos. El primero es Lucrecio, vivió entre los años 95 o 99 al 55 a.C., fue un poeta y filósofo romano. De él existen 2 manuscritos. Plinio el Viejo, del 23 al 79 después de Cristo, fue un escritor, científico, naturalista y militar romano. De sus obras existen 7 manuscritos. Suetonio vivió entre los años 70 al 130 después de Cristo, historiador y biógrafo romano. Hay 8 copias de manuscritos de este historiador. Julio César vivió entre el año 100 y el 44 a.C., fue un militar y político romano. Hay 10 copias de sus obras. Tito Livio, del 59 a.C. al 17 después de Cristo, un historiador romano. Hay 20 copias de sus trabajos. Tácito vivió entre los años 55 al 120 después de Cristo, historiador, senador, cónsul y gobernador del Imperio Romano. De él existen también 20 copias. Y por último, del Nuevo Testamento, fue escrito entre los años 51 al 96 después de Cristo. Hay más de 5.000 manuscritos. Una evidencia de que realmente el Nuevo Testamento es el documento antiguo más abundante en textos. También hay diversidad en espacio geográfico, no solamente en el número de los manuscritos, sino también en el espacio geográfico donde estos se produjeron. Como sabemos, el cristianismo tuvo un crecimiento explosivo repentino. Desde el primer tiempo se hizo necesario hacer muchas copias de los textos del Nuevo Testamento para las congregaciones cada vez más numerosas en Oriente y en Occidente. A continuación, un mapa en el cual podemos ver los lugares donde se sabe que hubo centros especiales, particularmente monasterios, dedicados a copiar los manuscritos de la Biblia. En el mapa podemos comprobar mejor las distancias entre esos lugares. Hay copias de casi todas las regiones geográficas del mundo antiguo, oriental y occidental. También es diverso en el tiempo. Existen manuscritos desde el siglo II hasta el siglo siguiente, el siglo XVI, que fue el siglo siguiente del que se inventó la imprenta. Y la Biblia dejó de escribir o de copiarse a mano. Desde el siglo II hasta el siglo XVI existen manuscritos. La imprenta se inventó en el siglo XV y después ya en el XVI, pues con el tiempo dejó de copiarse a mano el texto bíblico. Vamos a ver también aquí una lista de las fechas de composición. Primero en la columna de la izquierda están los siglos,
los años en que corresponde y las cantidades de manuscritos que hay por siglos. Del siglo segundo, o sea, del 101 al 200, hay 2 manuscritos. Del siglo tercero, del 201 al 300, hay 36 manuscritos. Del siglo cuarto hay 39 manuscritos. Del siglo quinto, 55. Del siglo sexto, 75. Del siglo séptimo, 51. Del octavo, 60. Del siglo noveno, 193. Del siglo décimo, 293. Del siglo once, 690. Del siglo doce, 1093. Del 13, 988. Del siglo XIV, 864. Del siglo XV, 422. Y del siglo XVI, 336, que ya en este siglo se dejó de escribir la Biblia a mano. En total hay 5.197 manuscritos. En cuanto a copistas con diversos niveles de cultura, también en esto hay diversidad. Muchos de estos manuscritos no fueron preparados por escribas profesionales, sino por cristianos de escasa educación, especialmente en los primeros siglos. La caligrafía deficiente, las muchas faltas de ortografía y otros errores de copia debido a la poca preparación en el arte de escribir muestran que así fue. Y aquí tenemos 2 ejemplos. Este manuscrito fue preparado, fue copiado por una persona común. Esta copia fue escrita por un profesional. Las variantes textuales. Las variantes textuales se presentan cuando un copista hace alteraciones deliberadas o inadvertidas a un texto que reproduce. Algunas alteraciones comunes incluyen la eliminación, reorganización, la repetición o la sustitución de una o más palabras. Existen entre las 5.197 copias manuscritas del Nuevo Testamento más de 250.000 variantes textuales. Pero lo asombroso de esto es que ninguna de ellas, ni todas en conjunto, desacreditan o destruyen la coherencia del relato histórico, de los postulados teológicos y las disposiciones doctrinales del Nuevo Testamento. Vamos a ver la opinión de un experto, Daniel Wallace. Actualmente es profesor de Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Dallas, fundador y director ejecutivo del Centro para el Estudio de los Manuscritos del Nuevo Testamento. Actualmente está digitalizando todos los manuscritos griegos reconocidos del Nuevo Testamento a través de fotografías digitales. El siguiente gráfico representa las cantidades de las variantes textuales divididas en clases según el doctor Daniel Wallace. En color azul, que como vemos representa más de la mitad de estas variantes textuales, son errores de ortografía. En rojo son las variantes que no afectan la traducción, pues solo tienen que ver con el orden de las palabras. En color verde son las variantes significativas, pero que no reflejan la redacción del escritor original. Por ejemplo, en Lucas 6:22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Pero un manuscrito del siglo XI carece de las palabras por causa del Hijo del Hombre. Esa es una variante muy significativa, ya que parece decir que una persona es bendecida cuando es perseguida sin importar su fidelidad a Cristo. Sin embargo, esta frase falta solo en un manuscrito y en uno relativamente tardío. No tiene ninguna posibilidad de reflejar la redacción del texto original,
porque todos los otros manuscritos están en su contra, incluyendo unos cuantos que son muy anteriores. Y en color morado, que es la parte más pequeña del diagrama, son las variantes significativas que sí pueden reflejar la redacción del escritor original. Estas variantes afectan a lo que enseña un determinado pasaje y por lo tanto lo que la Biblia dice en ese lugar. Pero estas comprenden menos del 1% de todas las variantes textuales. Sin embargo, incluso en este caso, ninguna creencia principal está en juego, o sea, que no ponen en peligro las creencias esenciales. Como ejemplo de este caso, tenemos 1 Juan 5:7, donde dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Este texto no aparece en ninguno de los manuscritos griegos antiguos. Aparece por primera vez en el siglo VIII en latín, en las copias de la Vulgata. La primera mención de este texto en griego se encuentra en la versión latina de las actas del Cuarto Concilio de Letrán en 1215. Solo a partir del siglo XVI el texto aparece en manuscritos bíblicos en griego, todo lo cual indica que es un texto espurio, no legítimo. Sin embargo, que se deseche este versículo como espurio o no legítimo para nada afecta a la doctrina de la Trinidad, porque existen otros muchos versículos que la confirman. Ninguna doctrina fundamental del Nuevo Testamento se basa en un solo versículo, sino en la evidencia de varios textos. Importancia de las distintas fuentes. Según el orden de importancia que le dan algunos críticos, las fuentes de los evangelios son las siguientes. Fragmentos en vasos. O sea, en vasos se copian fragmentos de los textos de la Biblia, o sea, del Nuevo Testamento. Recordatorios cristianos o especies de medallas. También ahí aparecen textos del Nuevo Testamento. Leccionarios. Son libros litúrgicos que contienen pasajes de las Escrituras. Los evangeliarios contienen evangelios distribuidos según las fiestas del año. Son muy numerosos en griego, latín, siriaco y copto. Los papiros. Las traducciones. Las más importantes son la antigua latina, corresponde al siglo II, la Vulgata de Jerónimo del siglo IV, las siriacas hasta el siglo II y las cópticas. Las citas de los padres de la Iglesia. Estas comienzan desde fines del siglo I, o sea, los padres de la Iglesia escribían sus documentos y, como hacemos también nosotros ahora, citaban textos de la Biblia y hoy sirven para conocer qué decía el texto en una época tan antigua. Y por último, los códices son copias del Nuevo Testamento y la fuente más importante para reconstruir el texto o el relato de los evangelios. Los más antiguos y completos se remontan a la segunda mitad del siglo IV, los códices sinaítico y vaticano. Como podemos comprobar, la evidencia documental que hace creíble y confiable al Nuevo Testamento se basa en la diversidad. ¿Cómo es esto? La cantidad de manuscritos, las fechas de composición, las distancias que hubo entre los lugares donde se copiaron, las distintas clases de personas que los prepararon, la enorme cantidad de variantes textuales. ¿Cómo fue posible entonces la coherencia evidente en sus historias, en su teología y en sus doctrinas? Todos los copistas del Nuevo Testamento se pusieron de acuerdo para escribir lo mismo en miles de manuscritos, aun cuando mediaron entre ellos 1500 años de diferencia, a miles de kilómetros de distancia unos de otros, con distintos niveles culturales. Eso es absurdo. La única explicación razonable para estas dos evidencias, variedad
y coherencia en la gran cantidad de copias del Nuevo Testamento es que todos ellos tuvieron la misma fuente histórica. Integridad de los evangelios. ¿Cómo se ve por la simple enumeración de las muchas y variadas fuentes del texto de los evangelios? Su integridad está garantizada por la convergencia o concordancia de muchísimos documentos de las más variadas procedencias. Esta concordancia admirable constituye un argumento decisivo y poderoso, pues aquí no hay más que dos alternativas. Primero, todos se pusieron de acuerdo para inventar la misma historia y atribuírsela al mismo evangelista. O segundo, todos ellos concuerdan porque sus relatos proceden de la misma fuente histórica. Como la primera hipótesis es absurda a todas luces, dada la índole tan diversa y las procedencias tan distintas, así como lo numeroso de los documentos, no queda otra solución sino que todos ellos proceden de la misma fuente original. Este raciocinio es la base misma de toda crítica textual científica, y vemos que en los evangelios se cumple con un rigor y una abundancia de pruebas como en ningún otro libro. Evidencias internas. La simplicidad. La sencillez casi desesperante de sus relatos, que están hechos con suma brevedad, sin amplificaciones y sin apologías, es la simple exposición de los hechos. Sucedió tal cosa, Jesús dijo tal cosa y nada más. Los mentirosos hablan mucho y se esfuerzan con sus apologías para hacer creer sus falsedades. No ocurre así con el Nuevo Testamento. La objetividad. La narración es impersonal y objetiva. Sabemos que los evangelistas amaban a Jesús como a su Dios y Señor. Y sin embargo, aún en los relatos más trágicos, como los de la pasión, ninguna exclamación de dolor, de admiración, ni siquiera de reprobación contra la conducta de los que perseguían a Jesús, sino la simple y objetiva narración de los hechos. Por ninguna parte aparecen los sentimientos del narrador. Se dirían narraciones fotográficas. Ejemplo verdaderamente extraordinario en historia de la más severa objetividad. Esta impresión es tan clara que un escritor no cristiano como Alfredo Loisy escribe: en los evangelios Jesús viviente obra con hombres vivientes, el mundo que se agita a su alrededor es un mundo real, las personas que se describen tienen existencia propia y carácter propio, la vida está presente en todas partes y con ello o con ella la verdad histórica. Bueno, él quiere decir con esto que los evangelios no son una novela, no es un invento, no es un cuento que se tejió en la mente de las personas, sino que realmente fue un hecho histórico que ocurrió y pues los evangelistas lo escribieron. La imparcialidad. Cuando se escribían los evangelios, consta históricamente que los apóstoles eran tenidos en gran estima y consideración por las comunidades cristianas, y su autoridad y santidad eran reconocidas por todos. Ahora bien, en los evangelios aparecen como hombres de buenas cualidades, pero al mismo tiempo con graves defectos. Se les describe como tardos en entender la doctrina de Cristo, con dudas sobre lo que hacen, ambiciosos, abandonan a su maestro, uno de ellos lo traiciona y otro lo reniega 3 veces con juramento. Si no fuera verdad lo que narran, o sea, que fuera una novela, un cuento, una leyenda,
¿Cómo iban a escribir los evangelistas semejante descripción de los apóstoles, tan contraria al concepto que se tenía sobre ellos entre todos los cristianos? Si estuvieran inventando, qué fácil les hubiera sido describirlos como hombres devotos, inteligentes, valerosos, fieles hasta la muerte, dignos de ocupar los primeros puestos en la cristiandad. Nótese además que esta descripción se hace en el tiempo en que vivían los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, y en el que se trataba que los judíos y los gentiles se sometieran a su autoridad. El Jesús humano. Cuando los evangelistas escribieron, todos los predicadores del evangelio intentaban convencer a judíos y a gentiles que Jesús era el Hijo de Dios, que existió desde la eternidad, omnipotente, eterno, sentado a la diestra del Padre, juez de vivos y muertos. Sin embargo, abramos los evangelios y veremos cómo se subraya en ellos la parte humana de Cristo, su nacimiento en pobreza, su humilde oficio, sus trabajos, sus fatigas, hambre y sed, su agonía en el huerto, su pasión a manos de sus enemigos victoriosos. Preguntémonos de nuevo si no era verdad lo que narraban y estaban conscientes de eso, o sea, que ellos escribían un invento de sus mentes. ¿Por qué iban a escribir los evangelistas todas estas cosas en vez de fabricar un Cristo omnipotente, vencedor continuo de sus enemigos, infatigable, rodeado de poderes y riquezas? Si estuvieran mintiendo, ¿no les hubiera sido fácil torcer todos estos hechos? ¿Por qué, pues, ponen todos estos rasgos de debilidad humana en Cristo cuando se trataba de que judíos y gentiles lo adoraran como Dios soberano? Porque era la más pura y estricta verdad. El patrón psicológico. Un hecho admirable y que denota la veracidad de los evangelistas es la figura psicológica de Cristo que emerge de la cuádruple narración. Su modo de pensar, de obrar, de sentir, en una palabra, su imagen psicológica es descrita de igual manera en los 4 evangelios, con una unidad y armonía tan notable que parece escrita por un solo autor. Se sabe cuán difícil es para un escritor conservar el carácter de un personaje a través de una obra literaria, como una biografía, una novela, etc., aun cuando recurra a continuas descripciones. Se llegaría al colmo del arte en la literatura si la figura psicológica emergiera solo de sus acciones y de sus palabras. Pues bien, los evangelistas, aún narrando hechos y palabras de Jesús que no se encuentran en los otros o que las cuentan de manera diferente, armonizan exactamente en la figura total, viva y perfectísima de Jesús. Si estuvieran inventando o mintiendo, hubieran salido 4 imágenes psicológicas de Jesús tan distintas y extrañas que jamás se pudieran unir en una sola. Sería el caso de 4 escultores que por su cuenta y riesgo se pusieran a hacer una estatua de su propia invención y que por maravilla estas 4 estatuas llegaran a ser exactamente la misma. Por lo tanto, la única explicación razonable de este hecho histórico está en que los evangelistas escribieron exactamente la realidad de Jesús. Testigos veraces. Maravilla ver cómo la enseñanza de Jesús que se expone en los evangelios es enteramente contraria a la doctrina de los judíos de aquel tiempo y a la filosofía de los gentiles. El amor a la cruz, el vencimiento de las pasiones, la misericordia con los pecadores, la universalidad de la salvación, etc. Si fuera invención, ¿cómo no ponen en boca de Jesús la doctrina que pudiera agradar a sus lectores que querían convertir al cristianismo?
en vez de poner una enseñanza que según Pablo era un escándalo para los judíos y una locura para los gentiles. Adviértase además un signo inequívoco de veracidad, y es el que la exposición y defensa de semejante enseñanza no acarreó a sus propagadores más que persecuciones encarnizadas, cárceles, azotes y aún la misma muerte. Aquí sin duda se impone como conclusión el célebre pensamiento de Pascal. Creo de buen grado a los testigos que se dejan matar. Los testimonios de los padres de la Iglesia. Para demostrar la autenticidad histórica de los 4 evangelios, tienen un valor inmenso los testimonios de los padres de la Iglesia por el solo hecho de su antigüedad. Es indiscutible el argumento que quienes vivieron en los primeros siglos de la era cristiana tuvieran una información bastante segura sobre las fuentes de los evangelios. El siglo II. Los evangelios fueron escritos antes de que finalizara el primer siglo cristiano. Mateo después del año 70. Marcos entre el 65 y el 70. Lucas entre el 67 y el 72 y Juan entre los años 90 al 100. Es un hecho histórico que entre los años 180 al 200 encontramos que en todo el mundo cristiano estos 4 evangelios eran recibidos sin disputas y atribuidos a los autores arriba mencionados. Ireneo vivió entre los años 125 al 202. Fue obispo de Lyon, Francia. En su obra Contra las herejías escribe así: Mateo publicó su escrito evangélico entre los hebreos en su propio idioma. Un poco más adelante escribe: Marcos, el discípulo y secretario de Pedro, habiéndose entregado a escribir las cosas proclamadas por Pedro, nos las transmitió. Lucas, el compañero de Pablo, anotó en una obra el evangelio predicado por él. Después Juan, el discípulo del Señor, quien había reclinado su cabeza en su pecho, publicó el evangelio mientras estaba en Éfeso. Clemente de Alejandría vivió entre los años 155 al 220. El primer historiador cristiano, Eusebio de Cesarea, quien vivió entre los años 265 al 339, nos ha conservado la tradición recogida por Clemente sobre el origen de los 4 evangelios. Según el testimonio de los presbíteros o ancianos a quienes Clemente hace referencia, los primeros evangelios serían los 2 que contienen la genealogía del Señor, Mateo y Lucas. Luego Marcos, que escribió en Roma su evangelio según la enseñanza de Pedro y a ruego de los fieles. Informado de ello el apóstol, dejó hacer. Por último Juan, habiendo averiguado que las cosas corporales habían sido publicadas en los evangelios, instado por los notables e impelido por el Espíritu, compuso un evangelio espiritual. Clemente dice que él obtuvo su información de los presbíteros más viejos. Papías, este vivió entre los años 60 al 130. Papías fue obispo de Hierápolis. Estuvo familiarizado con compañeros y amigos de 7 de los apóstoles y 2 de los discípulos del Señor. Dice él que supo el Evangelio de Marcos era la narración de Pedro y que Mateo escribió en hebreo. Aristión y el presbítero Juan eran los discípulos sobrevivientes del Señor a quienes Papías conoció. Una persona a quien él llama el anciano fue quien le informó acerca del Evangelio de Marcos.
Policarpo de Esmirna vivió entre el 70 y el 155. Policarpo fue obispo de Esmirna y mártir de la iglesia primitiva. Tanto Ireneo como Tertuliano y Jerónimo registran que Policarpo había sido discípulo del apóstol Juan. Policarpo es considerado uno de los 3 padres apostólicos principales, junto con Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía. Desde Esmirna, Policarpo escribió una epístola a los filipenses y cita los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, pero no cita a Juan. Policarpo tenía 30 años de edad cuando el apóstol Juan murió y lo había conocido personalmente. Ireneo escribe de sus relaciones con Policarpo cuando él, Ireneo, era muy mozo. Ireneo recuerda el lugar en que el bendito Policarpo acostumbraba a sentarse cuando decía sus discursos y sus idas y venidas, y cómo describía su relación con Juan y con el resto de los que habían visto al Señor. Ireneo prosigue diciendo que Policarpo relataba lo que de ese modo oyó en cuanto a los milagros y enseñanzas de Jesús, tal como lo había recibido de los testigos oculares de la vida del Verbo, y que ulteriormente él, Ireneo, las había atesorado en su corazón. Enemigos y herejes. Desde los primeros siglos, el cristianismo sufrió ataques de toda índole por parte de los enemigos y se dividió internamente por cuestiones teológicas y doctrinales. Fueron muchas las discusiones, controversias y ataques inclusive que se suscitaron, siendo la cristología uno de los principales campos de batalla. En medio de todo aquello había una base común sobre la cual todos se apoyaban para defender sus puntos de vista: las Escrituras. Y entre todos los textos sobresalían los evangelios. Celso, siglo II. Fue un filósofo griego que vivió en el siglo II. Su figura trascendió históricamente debido a que escribió una serie de textos contra el cristianismo, escritos y teorías que fueron contestados por el filósofo Orígenes. Su obra más conocida, El discurso verdadero, fue criticada por Orígenes en su obra titulada Contra Celso, y gracias a la cual se conserva parte de la obra de Celso. Se cree que, dada la creciente propagación del cristianismo, ya denunciada por Plinio el Joven, Celso dirigió sus escritos contra esta religión y en especial para contrarrestar las conversiones entre paganos. Ahora bien, Celso solo usó los 4 evangelios canónicos como base de sus ataques. ¿Qué puede probar esta elección de Celso? 2 cosas. Los 4 evangelios existían en el siglo II y eran conocidos hasta por los enemigos de la fe. Evidentemente que estos eran los textos aceptados por los cristianos en el siglo II. Por lo tanto, la integridad histórica de los evangelios puede ser comprobada inclusive a través de un enemigo de la fe. Puede afirmarse que el ojo penetrante de un enemigo inteligente encuentra el punto real de ataque. Marción de Sinope nació en el año 110, pero murió en un lugar y fecha desconocidos. Fue escritor y teólogo. Destacó como uno de los heresiarcas cristianos del siglo II, fundando la secta marcionita y predicando en ella una religiosidad dualista de corte protonóstico. Su doctrina se resume en la existencia de un verdadero Dios, desconocido y ajeno al mundo, revelado por Jesús, al cual se oponía un ser inferior, el demiurgo, a quien Marción identifica con el Dios de los judíos.
Alegaba que la ley mosaica era imperfecta y contraria a las enseñanzas del Evangelio. Marción rechazaba, por tanto, el Antiguo Testamento y del Nuevo solo aceptaba el Evangelio según San Lucas, sin los textos de la infancia y las epístolas de San Pablo. A través de Marción también podemos conocer dos asuntos que nos ayudan a confirmar la integridad histórica de los evangelios. Si Marción elige el Evangelio de Lucas como base de su herejía, quiere decir que este evangelio ya existía en el siglo II. Si Marción rechaza los otros tres evangelios, es obvio entonces que también estos existían en el siglo II. O sea, tanto la preferencia como el rechazo de Marción sobre los evangelios prueban su historicidad. Selección de las iglesias divididas. Muy pronto surgieron los celos y las disputas entre las iglesias. Principiaron a despertarse las cuestiones de primacía, de doctrina y de práctica. Fueron iglesias rivales que lucharon por el control y la hegemonía: Roma, Constantinopla, Antioquía de Siria y Alejandría. El Oriente y el Occidente no convinieron en unas cuantas cosas. Sin embargo, en medio de todas sus diferencias, hubo una completa unanimidad en su aceptación de los 4 evangelios que tenemos hoy y sobre los cuales sustentaron sus discusiones. ¿No fue esto un convenio apoyado por una autoridad eclesiástica? Porque tal autoridad central y única no existía entonces. Todas las pretensiones, falsas o verdaderas, eran sujetas al más rígido escrutinio basado en las Escrituras. Así surgió la unanimidad de criterio en toda la cristiandad sobre la autoridad que tenían estos textos. Estos son hechos de la historia de la Iglesia cristiana, documentados en numerosos manuscritos, los cuales ayudan a demostrar que los 4 evangelios que conocemos hoy tienen una total y justificada integridad histórica.